Hola, señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús quiso, dice Santo Tomás, pero no en la Suma Teológica, sino en un sermón. Jesús quiso que la inmensidad de este amor quedase grabada en lo más profundo del corazón de los creyentes. Por eso, en la última cena, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y a punto de pasar de este mundo al Padre, instituyó este sacramento como memorial perpetuo de su pasión, como realización de las antiguas figuras, como el mayor milagro que había hecho y el mayor consuelo para aquellos que dejaría tristes con su ausencia. La Santa Misa, como sabemos, y lo repetía mucho San José María, no es una acción humana. Por muy capaz, por muy inteligente, por muy, no sé, pastoralista o por muy, no sé, me iba a decir, pues, no sé, activo que sea el sacerdote y tal, no es una acción humana. No es una acción humana. En la recogida de milagros eucarísticos que hizo este niño beatificado italiano, Carlo Acutis, se siguen utilizando para exposiciones a lo largo del mundo. Ahora hay una en Polonia, creo. Pero en Polonia, perdón, rectifico, no en Polonia, en Macao, en China. En China. Pero, y siguiendo todos los datos y todo, bueno, que han sido aprobados por la Iglesia, es decir, que no es una cosa que se inventó el Carlo Acutis. Pero junto a eso, está en que muchos de estos milagros se producen dentro de la misa. Dentro de la misa. Y a veces es por la falta de fe del celebrante. Por eso la misa no es acción divina, no es acción humana, sino divina, trinitaria. Le gustaba repetir mucho a San José María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando presentamos las ofrendas en la misa, el pan y el vino, San Gregorio Magno decía que hemos de llevar la vida al altar. Debemos imitar lo que hacemos. Si ponemos encima del altar el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, lo que hemos de hacer es de verdad poner ahí encima todo lo que hacemos. Nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida social, familiar, nuestro, amistad, apostolado, todo. Hemos de ponerlo encima del altar. Y después, cuando el sacerdote te dice, podéis ir en paz, o ite misa es, pues haz con tu vida lo que has celebrado. Haz con tu vida. Ya antes, con el movimiento litúrgico, y después ya con la reforma litúrgica propiciada con el Concilio Vaticano II,
se hablaba mucho del concepto de participación. Eso es participación en la Santa Misa. Transformar nuestra vida en un auténtico culto espiritual a Dios. Es Eucaristía y trabajo. Hacer del día una misa, diría San José María. En la Biblia se relata la intercesión de Moisés ante Yahvé para que no castigue la infidelidad de su pueblo. Yo que tuve ocasión de ver esta Semana Santa con mi hermano, esas películas, largas películas, pues sale sobre todo en los 10 mandamientos, ¿no? Sale como Moisés, al ver que el Señor está enfadado con la infidelidad del pueblo, que no era la segunda vez, pero tampoco va a ser la última, pues el Señor le dice a Moisés, oye, vamos a empezar de nuevo, ¿te parece? Acabamos con esta gente y empezamos de nuevo. Y el Señor, Moisés le intenta convencer que no haga eso. Y los argumentos que le va ofreciendo el Señor son conmovedores. El buen nombre de Yahvé ante los gentiles, que van a pensar, fíjate, los saca de Egipto y ya se los carga en el desierto. La fidelidad a la alianza hecha con Abraham y sus descendientes, va argumentándole al Señor, es muy bonito. A pesar de las infidelidades y los desvaríos del pueblo, el Señor perdona otra vez. Es más, el amor de Dios por su pueblo y por medio de él alcanzará la manifestación suprema. Tanto amó Dios al mundo, recoge el evangelista San Juan, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si hay gente que se sorprende de por qué tardó tantos años en llegar el Mesías, cosa que es algo plausible, porque realmente el que tardara tantos cientos, incluso miles de años en llegar el Mesías, pues yo diría que también podemos quedarnos más asombrados todavía de que el Señor lleve más de 2000 años renovando su único sacrificio de la cruz en la Santa Misa. Lo lleva renovando, oye, una y otra y otra y otra vez. Hace presente de nuevo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo cita además San Juan Pablo II. Representar, hacer presente de nuevo. Pues para mí eso sí que es más increíble. Bueno, por lo otro puede decir, bueno, pues mira, tiene una justificación, ¿no? Que es que había que preparar a los hombres que se habían convertido después del pecado original en bestias. Si hablábamos antes del sacrificio, del pan y del vino, acordabas enseguida Caín y Abel, ¿no? Pues en bestias, ¿no? Pues, pero bueno, es comprensible, va preparándolo poco a poco, con los patriarcas, con los jueces, con los profetas, hasta llegar a la plenitud de los tiempos a Jesús. Pero después hace presente de nuevo. Por eso tú y yo podemos poner, como puse yo en cierta ocasión, en el altar, en el frontal del altar del Colegio Montecastelo de Vigo, pusimos unas palabras grabadas en el granito, que no era mármol como este, sino que era granito, oscuro, negro más bien. Pusimos esas palabras de Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Pues eso podemos seguir diciéndolo a nosotros ahora. Por eso se renueva, se hace presente de nuevo por mí. Es que yo no estaba en el Calvario, es que yo, por mí. Y ante ese misterio insondable de amor, debería preguntarme, ¿qué hago yo por él? ¿Cómo correspondo a su amor? En el Calvario, nuestro Señor, que es sacerdote, víctima, se ofrece a su Padre Celestial derramando su sangre, que quedó entonces separada de su cuerpo, cumplió así hasta el final la voluntad del Padre. Sor Lucia
de Fátima, por eso he dicho Sor Lucia y no Lucía, es Sor Lucia. Sor Lucia de Fátima escribía a un sobrino suyo, José, sacerdote, y le decía: lo que te recomiendo por encima de todo, es que te llegues al sagrario y reces. En la oración fervorosa recibes la luz y la gracia que necesitas. Sigue este camino y verás que en la oración encontrarás más ciencia, más luz, más fuerza, más gracia y virtud de lo que pudieras conseguir leyendo muchos libros o haciendo grandes estudios. Nunca consideres malgastado el tiempo que pases en la oración. Estoy convencida de que la principal causa del mal que hay en el mundo y de los fallos de tantas personas consagradas es la falta de unión con Dios a través de la oración. Y la primera oración, pues es en la Santa Misa, evidentemente. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. En la Santa Misa. Fíjate lo que dice esta mujer, ¿no? Los fallos de tantas personas que se han entregado a Dios, que se han consagrado a Dios. El deseo de Dios Padre fue la redención. Jesús lo acepta con amor y máxima sumisión. Y este ofrecimiento interno de sí mismo es la esencia del sacrificio. Es la entrega amorosa sin límites al querer del Padre. Sabemos, porque lo hemos oído muchas veces, que en todo verdadero sacrificio se tienen que dar 4 elementos esenciales. Y sabemos que todos ellos se encuentran presentes en el sacrificio de la cruz. Ya decía antes, Cristo es víctima, Cristo es sacerdote. Hay un ofrecimiento interior, no es obligatorio, no es forzado. Y hay una manifestación externa del sacrificio. Pues la manifestación externa debe ser expresión de la actitud interior. Nosotros no podemos limitarnos a asistir a la Santa Misa y estar ahí, como puede estar una columna en una catedral, o como puede estar, la reliquia de un santo o una imagen de la Virgen, ¿no? Tenemos que estar participando, es decir, estando presentes con nuestro interior. Con nuestro interior. Teniendo pues un sumo pontífice, dice la carta a los hebreos, que en esto es muy importante porque la carta a los hebreos está dirigida a hebreos y por tanto gente experimentada en los sacrificios del templo. Y dice así: teniendo pues un sumo pontífice grande que penetró en los cielos, Jesús, mantengamos firme la fe que profesamos. No tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes bien, fue probado en todo a semejanza nuestra, menos en el pecado. Y esto a veces se repite en las oraciones de la misa, ¿no? Porque Jesús fue probado en todo, menos en el pecado. Y esta ofrenda interior de Jesús da pleno significado a todos los elementos que hace, es decir, a la crucifixión, al expolio, a los insultos, al abandono. Por eso, Señor, tú quisiste ofrecer como sacerdote, como víctima. Jesús no fue ofrecido al Padre por Pilato, o por Caifás, o por la multitud congregada a sus pies. Él se entregó a sí mismo. Nadie me quita la vida, la doy yo libremente. Y nosotros que queremos imitar a Jesús,
que solo deseamos que nuestra vida sea reflejo de la suya, debemos preguntarnos en nuestra oración de ahora si sabemos unirnos al ofrecimiento de Jesús al Padre con la aceptación de la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida, en las alegrías y en las contrariedades, en las cosas que ocupan cada día nuestro acontecer, en los momentos más difíciles, como puede ser el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el fracaso, o en los momentos fáciles en que sentimos al alma llena de alegría. Por eso nos fijamos en la oblación interior que Cristo hace de sí mismo. La Santa Misa y el sacrificio de la cruz son el mismo y único sacrificio, aunque estén separados en el tiempo. Y se vuelve a hacer presente, como te decía antes, no las circunstancias dolorosas y cruentas del Calvario. Ya sabemos que no, que ese sacrificio era ofrecido y era suficiente, sino la total entrega amorosa del Señor a la voluntad del Padre. Si quieres, contemplamos a Cristo expuesto en la custodia o contemplamos a Cristo guardado en el sagrario y pensamos, Señor, ¿cómo te puedes quedar tanto tiempo ahí? ¿Cómo puedes estar expuesto a que te llevemos de un lado para otro o que nos paremos o que andemos o que... Sí, porque realmente me estaba acordando de unas palabras de San José María en una de sus homilías en la que habla de las procesiones del Corpus, que se ve que él la había vivido alguna vez, en la que a veces quien llevan a Cristo expuesto en la custodia, pues no son personas muy piadosas, ¿no? Sí es sacerdote, pero no los que le acompañan, incluso hay que darle unas monedas o algo para que acompañen con el palio o con la balda para llevar a la custodia, lo que sea, ¿no? Pensaba en eso y pensaba en cómo podemos pasar al lado del Señor y no enterarnos de que estamos pasando al lado del Señor. Una de las cosas que siempre me ha molestado en los recorridos de las procesiones eucarísticas, procesiones del Corpus, es pasar por al lado de alguna terraza, algún bar, ¿no? Porque hay gente que ni les va ni les viene. Menos mal que siempre la procesión, digamos, cierra el contorno y por lo tanto esa persona pues ven a los de la procesión, pero no ven o no se alejan un poco de... Pero pasan olímpicamente, ¿no? Pasan como si estuviera pasando junto a ellos, pues no sé, un carro tirado por bueyes, portando sacos de maíz, da igual. Señor, que sepamos tratarte bien, como decía San José María. Y Pablo VI explicaba, toda misa, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia, la cual, en el sacrificio que ofrece, aprende a ofrecerse a sí misma como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz. Estas palabras del Papa Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei están llenas de contenido y están llenas de manifestación de fe. Es que me estaba acordando, así por asociación de ideas, de una carta que le escribe el Papa Pablo VI, San Pablo VI, a el entonces catedrático de teología Ratzinger, ¿no? Cuando le hace arzobispo de Múnich, directamente arzobispo de Múnich.
no obispo de un sitio, obispo auxiliar de otro, no, directamente arzobispo de Múnich. Cosa que se resistió, ¿eh? Y más, los informes que hubo le dijeron, no al Papa, sino al nuncio, le dijeron que Ratzinger no tenía dote de gobierno, que iba a ser un caos, que aquel hombre no valía, e incluso decían, pues se va a perder un gran teólogo para la historia, ¿no? Bueno, pues el Papa le dirige una carta preciosa, muy, muy afectuosa, y abriéndole su corazón, diciéndole, le necesito, porque las cosas están difíciles, le necesito. En la misa se ofrece Cristo, y por eso nosotros estamos muy sostenidos por esa entrega del mismo Dios. Es un momento, ya te decía antes, ¿cómo participamos? Estamos allí con las mismas disposiciones con las que participamos en la misa o cuando vemos con las mismas disposiciones que la Virgen Santísima estaría en el Calvario. Decía el Santo Cura de Ars, tratándose de la presencia de un mismo Dios y de la consumación de igual sacrificio, ¿estáis allí con las mismas disposiciones? Bueno, sabemos que a veces el Santo Cura de Ars prolongaba el tiempo dedicado a la celebración eucarística porque se quedaba embobado. En cierta ocasión, cuando estaba enseñando, manifestando, mostrando al pueblo el cuerpo de Cristo, ¿no? Este es el Cordero de Dios, se quedó como embobado, incluso sonreía. Y alguien después le preguntó que qué le había pasado. Y entonces él dijo que le había dicho al Señor, Señor, si yo supiera que alguna vez te iba a dejar, ahora mismo no te soltaría nunca, no te soltaría. Te tengo en mis manos, no te soltaría. Bueno, esto se lo puede decir el sacerdote, pero también se lo puedes decir tú cuando lo recibes en la comunión. Cuando lo recibimos en la comunión. Decía el Papa San Juan Pablo II, no en esa encíclica Ecclesia de Eucaristía, que ya te digo que es una encíclica preciosa, la última, preciosa. Él decía en una homilía en un seminario italiano, yo que era italiano, la Santa Misa es realmente el corazón y el centro del mundo cristiano. Bueno, pues cuando nosotros asistamos a la Santa Misa o participemos en la Santa Misa o celebremos la Santa Misa, pues que consideremos que todo el mundo está alrededor de nosotros y traigamos presente a todo el mundo, al mundo que está en guerra, al mundo que está sufriendo, pues no sé, una calamidad de hambre o de pues no sé, de migración o de un mal gobierno que le está llevando pues a la ruina, o pues una familia que nos pide oraciones, nos pide que sabemos que somos conscientes, o bien pues esta persona o esta otra, todo el mundo. El propio San Juan Pablo II, en un congreso eucarístico nacional de Italia, en la homilía de clausura, decía: en este santo sacrificio está grabado lo que de más profundo tiene la vida de cada uno de los hombres. La vida del padre, de la madre, del niño, del anciano, del muchacho y de la muchacha, del profesor y del estudiante, del hombre culto y del hombre sencillo, de la religiosa y del sacerdote, de cada uno sin excepción. He aquí que la vida del hombre se inserta mediante la Eucaristía en el misterio del Dios viviente. Porque el Dios está vivo, ¿verdad?
ese sacrificio no renueva solamente la pasión y muerte, sino también la resurrección. Por eso, Dios vivo, y nosotros participamos de esa vida en Cristo. Ese libro de moral que lleva ese título, ¿no? La vida en Cristo. Pues la vida en Cristo, claro, de esa vida de Cristo. Nuestra unión con Cristo, concretamente en el momento de la consagración, será más plena cuanto más lo sea nuestra identificación con el querer de Dios, cuanto más sean nuestros deseos de entrega. En unión con el Hijo ofrecemos al Padre la Santa Misa. Y al propio tiempo nos ofrecemos nosotros mismos, mío y vuestro. Ese sacrificio mío y vuestro. Y este acto de unión debe ser tan verdadero que penetre todo nuestro día. Cuando estemos cansados en el trabajo, cuando alguien pues, nos contraría o cuando nos encontramos en una situación de agobio, de preocupación o de, pues no sé, sufrimiento, de dolor, de lo que quieras, ¿no? Tenemos muchas ayudas para vivir la Santa Misa. Cuando llegué a México me hablaron de esa película, El Gran Milagro. Y me sorprendió mucho ver la participación de los ángeles en la misa, en la Santa Misa. Pues sí, están muy presentes. Ya lo decía San Francisco de Sales, siempre están allí presentes en gran número para honrar ese santo misterio. Juntándonos a ellos y con la misma intención, forzosamente hemos de recibir muchas influencias favorables de esta compañía. San Antonio Abad también lo hablaba, de cómo, pues, en la misa está tu ángel de la guarda hablándote al oído para que estés atento. Pues sí, acudimos a ello también para evitar las distracciones y esforzándonos en cuidar con más amor ese rato único en el que estamos participando del sacrificio de la cruz. Decía San José María, lo recoge el Vía Crucis, Madre y Señora mía, enséñame a pronunciar un sí, que como el tuyo se identifique con el clamor de Jesús ante su Padre. Non mea voluntas, no se haga mi voluntad sino la de Dios. Bueno, y esto le podemos pedir, pero pedírselo además con esa confianza en que ella nos está escuchando y nos quiere ayudar en todo momento. Como decía San José María, está publicado además, para él la primera devoción mariana es la Santa Misa. Pues ahí tenemos muy presente a la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.